Pues vamos a comenzar con la tercera sesión aquí con Manu, en el que estamos enseñando a Manu a cerrar 1.000 euros en una semana, en 7 días, pues sus primeros 1.000 euros como closer, ¿vale? Hemos estado tocando pues el contexto en general del mercado, las diferencias entre closer y comercial, que tenéis la primera sesión, imagino que os dejaremos en la descripción. La segunda sesión con la que, bueno, pues ha estado mi socio Luis Romero explicando la estructura de llamada, con la que, bueno, pues hemos enseñado tanto, hemos ejecutado nosotros como closers, como con todos nuestros alumnos y personas del equipo. Con esa estructura, literal, que hemos facturado todo el dinero con la gente y con todos nuestros clientes, entonces es una estructura que tenemos bastante validada, os animo a que la veáis. Y por último vamos a tener una sesión en la cual vamos a estar tocando pues ciertas partes de mentalidad, oye, que para nosotros son muy importantes, que son las que hemos querido transmitir con toda nuestra buena fe y nuestra buena intención a toda la gente con la que trabajamos en general, y que la realidad es que pues, a lo largo de estos meses y estos últimos años pues, nos ha dado muy buenos resultados, ¿vale? Vamos a estar tocando 3 puntos. Lo primero, las ventajas de dedicarte a las ventas para ti en tu vida y por qué, oye, quieres enfocarte en esto a largo plazo. El segundo, pues qué tipos de personalidades, o mejor dicho, qué rasgos personales pues, se ven beneficiados a la hora de dedicarte al mundo de las ventas. Y por último, por qué tus propias emociones te pueden dejar fuera en este sector y cuáles son los valores o rasgos que son importantes profundizar y mejorar cuando nos dedicamos a las ventas. Vamos a comenzar con ello, Manu. Vale, cuando te dedicas a las ventas, digamos que es una habilidad que te sirve para absolutamente todo en la vida, ¿vale? A mí vender me ha cambiado la vida en general porque me ha ayudado a, oye, pues empatizar con las personas, a comunicarme de una manera más efectiva con las otras personas. Es decir, ha sido algo que ha hecho un giro de 180 grados en mi vida, ¿vale? Entonces, digamos que lo primero que mejoras pues cuando te dedicas a las ventas es tu comunicación, ¿vale? Digamos que mejoras tu comunicación porque comienzas a verla presente. Porque hay muchas veces que nos comunicamos y no sabemos ni lo que decimos o ni de qué manera lo decimos. Pero cuando sabes que la comunicación pues, es una parte fundamental de una venta y que al final, que si tú mejoras tu comunicación, al final vendes más, comienzas a poner en duda, oye, pues la manera que tienes de hablar, las muletillas que tienes, la manera en la que la otra persona, digamos, te conecta o te entiende. Entonces, aprender de comunicación es una de las cuestiones más rentables que puedes tener a día de hoy, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues oye, a mejorar tu tono de voz, a saber cómo modularlo dependiendo de en qué momento de una reunión estás, porque para mantener la atención de una persona durante 30 o 40 minutos no tienes que tener el mismo tono en todo momento, quizá tienes que meter un salto de tono en cierto momento antes del cierre o rebatir una objeción, bajar el tono a modo de comprensión con la otra persona, eso por ejemplo funciona muy bien. En el momento en el que tú estás ejecutando el cierre, quizá bajar un poco el tono de voz te va a hacer ponerte y situarte al lado de la otra persona como si le pudieras estar ayudando mucho más. Y cuando tú estás rebatiendo objeciones, estar gritando a la otra persona te va a poner de manera agresiva, te va a poner enfrente suya. Entonces, quizá bajar ese tono y ponerte un poquito más comprensivo te puede ayudar a conseguir tu objetivo, que al final es cerrar esa venta, ¿vale? Entonces, aprender de comunicación es algo que literalmente te va a cambiar la vida y que es una cosa en la que los vendedores ponemos un montón de énfasis, y es por eso que cuando una persona se comunica bien o es extrovertida y es muy sociable, se dice qué gran vendedor es o qué gran vendedor serías, ¿no? Pues porque la comunicación para nosotros es realmente importante, ¿vale? Digamos que el segundo rasgo que puedes mejorar con las ventas es la escucha activa, ¿vale? Pues de toda la vida se ha dicho que a las personas se les convence o, digamos, consigues todo lo que quieres no hablando sino escuchando, ¿vale? Entonces, en las ventas es lógico que cuanto más escuches a otra persona, más capaz va a ser de abrirse contigo y por lo tanto pues más herramientas vas a tener a la hora de vender después, ¿vale? Entonces es muy importante que practiques la escucha activa y que entiendas, que es una cosa que yo siempre digo en todas las formaciones, y es que esa persona está en esa reunión de ventas, no está en esa reunión de ventas por ti, sino que tú como closer o como vendedor eres el vehículo para que esa persona que se ha interesado por un producto o servicio finalmente lo compre. Tú simplemente pues te llevas esa comisión. Entonces una reunión de ventas en rasgos generales no va en relación a ti, va en relación a la otra persona. Y es por eso por lo que se dice que una reunión de ventas, siempre y cuando tenga un porcentaje menor de habla por tu parte del 50%, es cuando realmente podremos estar en unos términos coherentes para que esa venta finalmente se ejecute. La escucha activa es uno de los principales rasgos y de hecho te recomiendo que te leas un libro que no te lo has leído ya, pero bueno, de cómo ganar amigos e influir en las personas, en el cual dice que cualquier cosa que necesites, realmente la otra persona lo que necesita es ser escuchada. Entonces, mientras la otra persona sea escuchada, tú ahí es cuando vas a poder empujar a ese propósito que tú estás teniendo con la otra persona, ¿vale? Vale, a partir de ahí, construir relaciones, ¿vale?
Digamos que aprender a vender lo que te ayuda es a construir esas relaciones con las otras personas. Al final, el saber escuchar, la otra persona lo agradece, el saber comunicarte, la otra persona te lo agradece también. Digamos que lo que estás haciendo es ser más sociable, ser más capaz de generar esa interacción con el resto de personas. Construir una buena red de contactos, por ejemplo, en este sector es ultra importante, porque quizá en este momento estás en esta empresa, pero quizá quieres en algún momento puntual pues generar una remuneración mayor y quieres moverte a otra empresa. Entonces, digamos que siempre decimos la red de contactos, el networking que eres capaz de hacer cuando te dedicas a esto especialmente es súper importante. Entonces, aprender a comunicarte, aprender a vender no solo es cerrar una venta en llamada. Yo siempre digo, por ejemplo, una entrevista de trabajo que no deja de ser una venta. O cuando estás con unos amigos, pues no deja de ser otra venta el querer llevarles a un sitio, a un punto A o un punto B. ¿Vale? Entonces, bueno, pues siempre te va a ayudar a construir esa relación de la manera más llana y más profunda, ¿no? También aprender a vender te va a dar una autoconfianza, porque al final la venta está completamente relacionada con la persuasión. Es decir, vas a ser completamente autónomo para persuadir y convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Entonces te va a dar una autoconfianza en ti mismo y en tus habilidades. Ser autoconfiante significa que sabes que las situaciones no van a ser más fáciles, sino que tú te vas a volver más hábil para sostenerlas y para gestionarlas, ¿no? Entonces, es lo que he dicho antes, tú vas a tener la tranquilidad de que independientemente de cómo se mueva el mercado, porque ahora mismo tenemos una moda, por ejemplo, ¿no? Y digamos que está de moda vender en Amazon FBA. Vale, pues tú te pones como closer en Amazon FBA, pero en el momento en el que, por ejemplo, esa venta o ese infoproducto o ese modelo de negocio, digamos, rebaje su interés, tú puedes moverte, por ejemplo, a una agencia de marketing digital cuando el interés esté a tope, ¿no? Digamos que ahí ganas tu autoconfianza porque sabes que el valioso eres tú, no es la empresa, ¿no? Entonces tú eres el valioso y te puedes mover a un lado o a otro, ¿vale? Después, un punto que es el que más he agradecido con todo esto es que eres capaz de mantener conversaciones difíciles. Yo siempre digo que tú eres según capaz de avanzar, cuantas más conversaciones difíciles seas capaz de gestionar o de mantener, ¿vale? Digamos que aprender a vender o meterte en reuniones de venta lo que te permite es hablar con personas con las cuales te están poniendo situaciones difíciles enfrente. Es decir, a ti que antes nos decías que, por ejemplo, te daba miedo que una persona te dijera que no tenía dinero o que se lo tenía que pensar, lo que te está poniendo es una situación difícil porque eso lo que implica es que no vas a conseguir tu objetivo de esa venta, ¿no? Entonces, empujar hacia eso es algo que te puedo asegurar a día de hoy, que todavía pues no lo has hecho, te saca de tu zona de confort. Porque a ti lo que te gustaría en esa llamada es que tú le explicaras el producto, que esa persona tú le dijeras el precio y que directamente comprara, ¿vale? Al final te está poniendo una situación difícil y lo que te implica esto es que, oye, pues luego lo trasladas a tu sector personal y si tienes algún problema con alguna persona vas a ser capaz de tener esa conversación difícil mucho mejor, como al final lo estás practicando en tu día a día, como ventas, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego, por último, la gestión y la organización. Cuando eres closer de ventas, necesitas organizarte tu día de una manera increíble, ya lo estás viendo estos días, ¿no? Necesitas levantarte una hora muy puntual, necesitas tener unos hábitos muy disciplinados, necesitas pues ir a entrenar de manera puntual y disciplinada todos los días, necesitas comer de determinada manera, necesitas hacer una rutina en general, ¿no? Entonces digamos que esta gestión se puede trasladar a todo en la vida. Una persona gestionada y organizada siempre va a llegar mucho más lejos que una persona que no está organizada, ¿vale? Generalmente cuando dejamos esos espacios que no están organizados, nosotros tendemos a ocuparlos de cualquier otra manera que realmente no nos está acercando a nuestros objetivos. Entonces lo que yo siempre recomiendo a todo el mundo es que utilice Google Calendar. De hecho, si quieres te lo puedo enseñar en cualquier otro momento, pues yo me ocupo las 24 horas del día, me organizo hasta las horas que estoy en la cama. Luego, obviamente, pues hay cosas que no puedes controlar, que, oye, pues no podemos hacer nada, pero sí que tenerlo organizado a mí me permite saber hacia dónde estoy trabajando y hacia dónde estoy avanzando, ¿vale? Entonces es muy importante la organización que tengas y la organización que tengas con la gente con la que trabajas. Después, una vez habiendo visto el punto número 1, que para mí de verdad es el más importante para todo el mundo, porque vuelvo a ello, discúlpame, pero es que si tú, por ejemplo, aprendes a programar y te dedicas a la programación durante toda tu vida, la programación es algo que no vas a poder aplicar en tu vida con tus colegas. O sea, tú te vas a tomar algo con un amigo y no hay nada de la programación que tú puedas aplicar. Tú aprendes, me da igual el marketing, cómo hacer vídeos y no es algo que puedas aplicar. Pues que vender es la única, diría yo, por ejemplo, la psicología pues puede ser otra, el ámbito psicológico, pues cómo entender a las personas, pero vender, persuadir, comunicar es algo que vas a aplicar en absolutamente todo lo que hagas en la vida. Entonces me parece muy chulo, muy interesante como que dedicarte a nivel profesional a algo que realmente tiene como una transición a tu vida personal y que te puede hacer mejor persona, literal, ¿sabes? Pero bueno, dejando el punto 1 por un lado,
vamos directamente a la mejor personalidad, ¿vale? ¿A qué me refiero con la mejor personalidad? Vamos a decir esos rasgos personales que ven beneficiados en las ventas, ¿no? Por ejemplo, pues que os he dicho siempre que las personas extrovertidas, que son mucho más, o sea, les es mucho más sencillo comenzar en el sector de las ventas, las personas, como por ejemplo pongo las empáticas, las personas con mucha energía, muy optimistas, pues digamos que son rasgos personales que se ven muy beneficiados. ¿Cuál es la opinión mía personal? La gente dice que no, que esto no importa, o sea, es decir, da igual que seas introvertido o seas extrovertido, esto no importa porque todos nos podemos dedicar a las ventas. La realidad es que importa, como es lógico, es decir, ser extrovertido, ser muy enérgico, ser muy optimista, al principio y en base a mi experiencia, nosotros hemos formado a más de 130 personas y sí que he visto que hay ciertos rasgos personales que les permiten avanzar más rápido. Y con más rápido hago una puntualización, y es que no significa que los que son introvertidos o no tengan estos rasgos no sean capaces de conseguirlo, sino que estas personas, por cómo son de manera natural, tienen una ventaja competitiva con esas otras personas. Entonces, vamos a ver cuáles son esos rasgos personales que te permiten tener una ventaja competitiva con las personas que se pueden comenzar a dedicar a esto. Y dicho sea de paso, que no tengas estos rasgos no significa que no vayas a triunfar en este sector, significa que los tienes que trabajar, literalmente. Porque todo en esta vida se puede trabajar, prácticamente todo, hombre. Si te falta una pierna, pues realmente eso no vas a poder hacer mucho. Pero si eres introvertido, bueno, pues vamos a trabajar esos rasgos personales o sociales para que puedas salir un poquito de esa introversión. Al final, ser sociable, yo siempre lo digo, oye, ¿soy más sociable o soy menos sociable? Pues si eres más sociable, genial, y si eres menos sociable, siempre ser más sociable va a ser positivo para ti. Entonces, todos los rasgos que creas que son negativos en ti, lo único que tienes que hacer es aceptarlos. Oye, que no pasa absolutamente nada con ellos, pero vamos a intentar trabajar en mejorarlos, ¿no? Vale, ya hemos hablado de los extrovertidos. El segundo punto, que es muy importante, son los empáticos, ¿vale? Al final, todas las personas que somos capaces de empatizar en lo que la otra persona nos está diciendo, pues obviamente vamos a encontrar un punto de vista y a nivel de inteligencia emocional vamos a saber en qué punto se encuentra la otra persona. Si nosotros lo que estamos escuchando literalmente no entendemos y realmente ponemos una barrera entre nosotros, no voy a ser capaz, por ejemplo, de amoldar el pitch de ventas que yo hago a la otra persona, ¿sabes? Entonces yo necesito profundizar muy bien en cuál es el pensar, cuál es el sentir de ese cliente potencial que yo tengo enfrente para entenderlo y de verdad, pues como te ha dicho Luis antes, adaptar nuestro pitch de ventas a ello, ¿vale? Entonces la empatía es una de las principales características que tiene que tener un closer para triunfar, realmente, ¿vale? Si la tienes ya de antes, pues genial, y si no la tienes, pues ya trabajamos, ¿vale? Después, pues como te he dicho antes, la gente con confianza, ¿vale? Es decir, todos los que tienen o tenemos confianza en nosotros mismos, como hemos estado hablando antes, es muchísimo más fácil para nosotros tirar ese cierre, por ejemplo, ¿vale? O rebatir una objeción que quizás se sale un poco de la normalidad. ¿Por qué? Porque al final tenemos confianza en nosotros mismos y sabemos, por ejemplo, que si una persona se enfada, ¿vale? No se está enfadando contigo, y es muy importante que sepas esto. Si una persona en una llamada de ventas se enfada por la situación, se está enfadando por la situación, por el contexto, por el producto, por el empresario, pero no se está enfadando por ti, no es algo para nada personal. Y la gente que tiene confianza en uno mismo, estas cosas se entiende perfectamente. Cuando una persona te insulta, sabes que el problema le tiene la persona que insulta, no lo tienes tú. Pero cuando una persona va a falta de confianza, echa las culpas a sí mismo, no es que lo mismo es que ha sido mi culpa, es que he dicho algo que estaba fuera de lugar, ¿vale? Entonces, empezar con confianza siempre va a ser positivo, ¿vale? Después, me siento muy identificado con los dos últimos. Pues, ¿cuál es la mejor personalidad para esto? Pues personas que están directamente orientados a resultados, ¿vale? Una persona que está orientada a resultados, digamos que a nivel emocional no se implica tanto con el proceso de ventas, ¿no? Lo vamos a ver después, pero realmente un closer de ventas está atado a tasas de conversión, a tasas de cancelación, es decir, si se te presentan 10 personas a llamada, por estadística en la empresa tienes que cerrar 4. Y si no cerras 4, estás por debajo del promedio y tú sabes que personalmente, oye, pues que lo puedes estar haciendo peor y que encima puedes estar ganando menos dinero. Entonces, si tú eres una persona que está orientada a resultados, va a ser mucho más sencillo para ti absorberlos, admitirlos y aceptarlos e ir a por ellos. Oye, ¿que vamos a tardar más o menos en conseguirlos? Bueno, pues no podemos hacer absolutamente nada. Pero si tú sabes perfectamente que estás trabajando con un objetivo, por ejemplo, de ganar 5.000 o de ganar 10.000 euros al mes y tienes que hablar con 100 clientes, vender a 20, etcétera, tú vas a tener un día a día muchísimo más enfocado y tienes un propósito claro para conseguir las cosas. Entonces, las personas que estamos orientados a resultados tenemos un rendimiento mucho mayor que las personas que lo dejan en apartados subjetivos. Por ejemplo,
no, yo a esta persona no le he vendido, pero me ha prometido que en 2 semanas me va a comprar, entonces he preferido no empujar. Vale, todo eso está genial, pero la realidad es que hoy no la has vendido, ¿vale? Y hasta que una venta no se ejecute no se puede considerar como venta, ¿vale? Muy importante. Y luego, por otro lado, algo que puede, digamos, estar un poco en contra de lo que acabo de comentar de los resultados, pero sí que es verdad que tener cierta flexibilidad con la otra persona te va a ser bastante positivo, ¿vale? Y te voy a poner un par de ejemplos. Imagina que tú, por ejemplo, eres un peluquero, imagino que lo habrás vivido alguna vez. Tú sabes que los peluqueros pues tienen, vamos a decir que tienen 1 hora, ¿no? Para cortar el pelo. Vale, pues si tú, la primera persona que nos ha pasado recientemente a Luis y a mí, si por ejemplo tú has cogido cita a las 9 de la mañana y llegas 10 minutos tarde, a esa persona lo que le estás haciendo es retrasar toda la jornada laboral, ¿no? Entonces tiene dos opciones de tomárselo. O es completamente inflexible y te dice, no, salte de mi peluquería que no tengo tiempo, o eres flexible, admites, oye, ese tiempo, ¿vale? Esa diferencia de tiempo de esos 10 minutos, tomas esa cita y, oye, pues vas posponiendo las siguientes personas, pues esos 10 minutos o lo que sea, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que con uno te cargas un cliente porque no eres flexible y de la otra manera, sí, las otras personas pueden tener un pequeño retraso, pero finalmente tu negocio va a recibir y va a generar más, ¿vale? Entonces, esa es una manera de flexibilidad. Por ejemplo, cuando una persona en una llamada llega 10 minutos tarde, tú te puedes poner inflexible y puedes decir, no, no te atiendo porque has llegado 10 minutos tarde. Vale, pero tienes que pensarlo de manera fría, ha podido ocurrir 1000 historias, 1000 cosas. La flexibilidad generalmente en la vida puede estar bastante bien. Hay que tener una línea entre la organización y los resultados y esa flexibilidad que te pueden permitir generar quizá un poquito más, ¿vale? Estas son las personalidades, un poco los rasgos personales que considero que pueden sumarte a la hora de dedicarte a ser closer de ventas. Y luego, por último, vamos a tocar un poco el tema de las emociones, ¿vale? Yo siempre digo que en este sector de las ventas no es un sector, o sea, es un sector muy valioso y en el cual puedes crecer mucho tu remuneración y puedes crecer un montón, digamos, tu perspectiva y a nivel tu persona profesional, digamos, pero lo que te he dicho antes, un mercado no te paga 10.000 euros por algo que no merece 10.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué contras, no digamos qué contras, qué retos o qué desafíos puedes tener con las ventas? Y es tu gestión emocional con todo esto, ¿vale? Es decir, ponte en una situación en la que, por ejemplo, comenzamos un lanzamiento y yo te digo como director de ese equipo que te doy 10 llamadas de venta y que tienes que cerrar 10. O sea, de esas 10 tienes que cerrar 3, disculpa, ¿vale? Tú sabes que tienes que cerrar 3 sí o sí porque son un poco las estimaciones. Vale, pues es muy importante que cuando tú, por ejemplo, imagínate que las 7 primeras llamadas no las vendes, ¿cómo sentiría tu cabeza eso? Porque tu cabeza sabe que las 3 siguientes las tienes que cerrar todas o no llegas. Entonces hay ciertas personalidades que esto lo gestionan mal, o sea, de manera muy mala. Entonces tenemos que aprender a entender lo primero, ¿no? Estamos en un sector profesional, no tenemos que llevárnoslo a lo personal, hay distintas razones que pueden ocurrir para que te encuentres en la situación en la que te encuentres, tienes que ver siempre la posición y la postura de mejorar qué ha ocurrido en esas llamadas para no cerrarlas, pero el agobiarte, el generar ansiedad, el generar estrés con este tipo de situaciones nunca te lleva a ningún lado, ¿vale? Entonces es muy importante que tus emociones puedas, digamos, aparcarlas en tu día a día, porque es un día a día que, no te voy a negar, no es sencillo, no es como, yo sé, hay 1000 cosas que no generan esta fricción, ¿no? Por ejemplo, pues rellenar Excel o llevar a cabo la contabilidad de una empresa, etcétera. Son cosas, digamos, más rudimentarias, ¿no? Que no dependen tanto de una persona. Al final, que dependa de ti es bueno por un lado, pero también tiene sus contras como estos, que es que te tienes que autogestionar, tienes que gestionar, por ejemplo, tu relación con personas del equipo, ¿vale? Es decir, vale, pues hay una persona que está vendiendo mucho más que yo. Vale, pues tengo que entender que hay situaciones diferentes. Por ejemplo, una persona puede llevar más tiempo que yo en una empresa, puede llevar más años o puede llevar más meses con esta habilidad, pero no me lo tengo que tomar a algo personal, porque llevarme a algo personal en una diferencia tan grande quizá me puede hundir y me puede lastrar hasta hacia las siguientes reuniones, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los rasgos o los valores que tienes que trabajar para llegar a ser un closer de altísimo rendimiento? Y lo que nos ha ayudado a nosotros a tener unos números como closers muy buenos, ¿vale? Y tener, pues, por ejemplo, cierres o ratios de conversión de manera mensual de un 50 o un 60%, lo cual es muy alto en este sector. Pues lo más importante es la consistencia, tío. Tienes que trabajar mucho tu consistencia. Al final,
Hay muchísimas personas que se ven arriba, y te lo digo yo, que yo he visto en mis distintos equipos, ¿no? Pues personas, por ejemplo, que tienen una semana muy buena. Una semana muy buena, ¿y qué ocurre? Que como no son consistentes, se vienen arriba, piensan que son increíblemente buenos, y seguramente lo sean, pero la semana siguiente bajan la guardia y los ratios se van directamente para abajo. Entonces, te lo digo de corazón, yo prefiero, y todo el mundo prefiere, a un closer al 70% siempre, de manera consistente, que un closer que te esté dando el 100% una semana, el 30% otra, el 60% otra, el 40% otra, porque eso no es escalable. Al final yo no sé dónde está esa recurrencia, no sé dónde poner la vara de medir en ese equipo, ¿no? Entonces es muy importante que mantengamos la energía nuestra personal muy estable a la hora de trabajar, a la hora de tomar esas reuniones. Ten en cuenta que vas a tener, por ejemplo, días de 10, 15, 20 llamadas diarias, mantener una energía equivalente con la primera llamada y con la llamada número 20 no es fácil. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando tú tienes que trabajar la consistencia, tienes que dejar las emociones a un lado y tienes que saber que estás trabajando por un propósito mayor, por un objetivo, por eso estamos orientados a resultados. ¿Vale? Vamos a ver con la ética de trabajo. ¿Vale? En este sector de los closers nosotros llevamos diciendo mucho tiempo, pero hay una falta de ética de trabajo en el sentido de que ser closer no solo es tomar reuniones de venta. Está genial la estructura que te ha comentado Luis, está genial toda la mentalidad que te estoy dando yo, pero en el día a día tienes que hacer muchas cosas más. Por ejemplo, tienes que contactar con todos los clientes el día de antes, ¿vale? Para, oye, pues confirmar que esa llamada se va a hacer. Si no lo haces, ya estás perdiendo conversión objetivamente el día siguiente. ¿Vale? Entonces, hay que tener ética de trabajo. Al día siguiente, por ejemplo, pues ya hacer los seguimientos de todas las personas que no te han comprado, ¿vale? Hay ciertas cosas que hay que hacer 100%, por ejemplo, otra, actualizar la base de datos o el CRM que te damos cuando eres closer. Tienes que poner los comentarios de las llamadas que estás haciendo, por qué no te han comprado, por qué sé que te han comprado, rellenar ciertas cosas y actualizarlo, y te aseguro que en este punto es donde falla muchísima gente. De verdad, yo he visto personas que se han tenido que ir de equipos porque no han tenido esa ética de trabajo y no han hecho las cosas que tenían que hacer cuando tenían que hacerlo, ¿vale? Entonces, la consistencia y la ética de trabajo en esto, digamos que es muy importante, que van de la mano y hay que trabajarlo un montón y hay que trabajarlo día a día, y no porque una semana se nos haya dado bien tenemos que darlo por hecho para la siguiente, ¿vale? Otro punto, el largo plazo versus el corto plazo, ¿vale? Esto es una cosa que ya lo sabes a la perfección, pero todo aquello que te dé un beneficio a corto plazo y que te perjudique el largo plazo no merece la pena. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque todos tenemos al alcance de nuestra mano vender, por ejemplo, productos o servicios que no ayudan o no mejoran la situación de las personas. Puedes de verdad venderlos una castaña, ganar muchísimo dinero, pero eso todo trae sus buenas consecuencias. Todo lo malo que hagas y que te pueda perjudicar a largo plazo, aunque ganes mucho dinero a corto plazo, yo te digo que no merece la pena. Porque este sector es muy pequeño y cada acción que hagas que sea negativa para las otras personas te puede repercutir y no sabes ni cómo ni de qué manera. Al final estamos tratando con personas y hacer el mal a una persona en una llamada 1 a 1 te puede repercutir como no te puedes imaginar. Entonces nosotros somos siempre partidarios de estudiar muy bien qué es lo que vendemos, saber que de verdad merece la pena, y en el momento en el que sabemos eso, oye, pues vamos a intentar hacerlo de la mejor manera y vamos a intentar ganar el máximo dinero. Pero siempre tiene que haber unos valores y siempre tiene que haber, oye, una base que esté cubierta, que es que merezca la pena el producto, el servicio, que sea bueno, de calidad, etc. ¿Vale? Siempre trabajamos con eso. La profesionalidad es literalmente lo mismo que la ética de trabajo, pero lo he separado, digamos, porque quiero aplicarlo, digamos, como ha dicho Luis antes, pues un poco a la impresión, a la manera de vernos, a la imagen de marca, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante que la imagen que nosotros transmitimos esté alineada con la imagen de marca del empresario de la empresa en la que estamos trabajando. Insisto, no tiene que ser una imagen definida de corbata, traje, camisa, polo, etc. Si estás en una empresa en la que la imagen de marca quizás otra, es un poquito más minimalista, una camiseta negra, básica, sin tampoco muchas cosas, siempre está bien demostrar esa profesionalidad, que el fondo sea liso, que sea llano. Digamos que la primera impresión, pues obviamente importa mucho, y que esté alineado con lo que realmente esa persona después va a comprar es importantísimo para mí. Después, la resiliencia. Pues obviamente la resiliencia tiene que ver con todo esto, lo que te he dicho, que no importa que un día hagas las cosas bien si finalmente pues no continúas haciéndolo. ¿A qué me refiero con esto? A que vas a tener días muy buenos y tienes que ser 100% consciente de que vas a tener días muy malos. Eso te lo garantizo ya. Es decir,
¿Que te va a ir muy bien? Te lo aseguro que te va a ir muy bien, pero incluso a nosotros, que hemos tenido meses de ganar 10.000 euros, hemos tenido días que hemos dicho, joder, esto lo he hecho muy mal, se me ha dado muy mal y tienes que ser consciente que aun con eso tienes que seguir empujando. Al final, el día siguiente es un día nuevo, no has hecho nada, tienes que ser muy consciente que todos los días en las ventas todo se resetea, ¿vale? Es decir, hoy comenzamos de cero, son las 8 de la mañana, lo que hice ayer no importa para nada y lo que voy a hacer mañana no me importa para nada. Me centro en el día de hoy, voy a dar mi máximo, el 100%, y a partir de ahí lo que tenga que hacer será. Pero que yo esté presente en el día de hoy y cumpla el propósito que me he cumplido hoy, que es el de voy a dar mi 100%, es ultra imprescindible y el no dejarnos caer en esos baches que todos tenemos, que en las ventas siempre ocurren, ¿vale? Que esos baches no nos hagan caer en distintas emociones. Y luego, por último, y el punto que más me gusta siempre explicar, pues es el punto de la ambición. Yo me considero una persona ambiciosa, de hecho Luis pues también lo es, por eso estamos juntos en esto, tú también sé que lo eres, y el punto es que siempre busques, digamos, mejorar, ¿vale? Siempre busques crecer, ¿vale? Al final es un sector que te lo permite, gracias a Dios, y que estás haciendo una transición a un lugar en el que, coño, puedes llegar a tener unas remuneraciones muy altas, puedes tener unas responsabilidades muy grandes. Me gustaría que desde este punto en el que comienzas y todas las personas que comiencen en este sector de las ventas, que sepáis que no tenéis límite, o sea, puedes comenzar como closer ganando 1.000, 2.000, 3.000 euros, puedes terminar gestionando un equipo comercial completo, puedes después transicionar a ser tú el propio empresario y saber cómo delegar esas ventas, porque has pasado por ellas. Es decir, quiero que realmente nunca sientas que tienes un techo y que en el momento en el que sientas que tienes un techo, ¿qué se puede hacer para cambiarlo, ¿no? Hay 1.000 maneras de hacerlo, pero tener esa ambición de siempre querer un poquito más, no solo a nivel dinero, sino a nivel compromiso, a nivel responsabilidad, a nivel autoridad, a nivel estatus. Hay distintas razones por las cuales siempre creo que se puede crecer y en el momento en el que consideras que ya has llegado a tu tope, que sepas que no es verdad. Porque tu tope, quizá el que tú piensas que es tu tope, es el suelo de otra persona. Entonces tienes que verlo, aceptarlo, admitirlo, pero luchar para que ese techo que sea tuyo no sea realmente ese techo, sino que sepas que hay un techo muchísimo más grande, que rompas todas tus creencias limitantes sobre ello y puedas conseguir pues absolutamente todo lo que te propongas en este sector. Vale, Manu, tío. Perfecto. Fantástico. Pues hemos terminado la clase de mentalidad, ¿cómo lo has visto? Espectacular. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Masterclass otra vez, tío. La verdad que... ¿Qué te voy a decir? Lo que más me ha llamado la atención, el tema de las emociones, de saber controlar las emociones, creo que va a ser lo que más me cueste, personalmente, porque soy una persona bastante emocional y creo que se nota, que expreso los sentimientos que me salen, no soy nada de guardarme las cosas para mí. Yo creo que eso voy a tener que controlar, sobre todo en el tema de un día malo, tío, pasa el siguiente día, has fallado un día, no pasa absolutamente nada, a lo mejor no es ni por tu culpa, sino que ese día se ha dado mal y punto. Eso es. Hay que hacer autocrítica y saber las cosas que se hacen bien y se hacen mal, y sobre todo creo que, sinceramente, la personalidad, obviamente a lo mejor no tacho todos los tics, pero bueno, yo en mi opinión, Casi los todo. 5 casi que sí, tampoco voy a ir de que no, pero sí creo que soy un perfil que puede hacerlo bastante bien, y sobre todo el tema de escuchar activamente. Soy una persona que me considero que soy empático, pero a lo mejor me falta el pararme a escuchar al resto, entonces creo que también voy a tener que trabajar bastante ahí, pero bueno, la verdad que me ha encantado la clase otra vez, creo que otra vez masterclass, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no tengo otro adjetivo que espectacular, tío. Seguiremos. Así que nada, muchas gracias, José, tío, eres un animal, y nada, a ello, tío, Vamos a ponernos manos a la obra, a intentar meterle en la cabeza todo lo que hemos visto, y nada, a ello. Con el cuchillo en la boca. Eso es. Con ambición. Nada, chicos, pues hasta aquí las 3 sesiones. Si te ha gustado, dale me gusta y recuerda mirar la descripción porque hemos dejado un regalito. Nos vemos.